Gracias. Buenos días. Muy bien, pues vamos a iniciar este módulo en relación a lo que es la parte de los documentos que debe de tener presente el patrón, que debe de elaborar. Todo esto en materia laboral. El material que les proporcionaron es lo mismo que proyectamos para que puedan ustedes seguirme, tomar nota de lo que consideren importante. Cualquier duda, comentario que ustedes quieran hacer es bienvenida. Por favor, ayúdenos utilizando el micrófono para que nos escuchen los que están en línea y puedan también estar inmersos en todo lo que es el tema. Dentro de lo que vamos a platicar, desde luego, la parte más importante de cuando se inicia la relación laboral, lo que es el contrato de trabajo. Vamos a ver el contrato individual de trabajo bajo los diferentes esquemas, diferentes modalidades, todo lo que corresponde a lo que sería el contrato por obra determinada, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, que si periodo de prueba, de capacitación inicial, vamos a platicar de todo ello. El reglamento interno de trabajo, un documento que es obligatorio que tengan los patrones, no es opcional, es por ley obligatorio, debemos de tener un reglamento interno de trabajo, debe estar registrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces vamos a ver todo lo relacionado con el reglamento interno de trabajo, vamos a ver un ejemplo de un reglamento interno de trabajo y desde luego pues, todo lo relacionado con ello. El plan de previsión social. Un plan de previsión social, conforme a ley, no es obligatorio tenerlo, pero es muy recomendable que todas nuestras prestaciones de previsión social estén dentro de un plan. ¿Para qué? Pues para que se reconozca específicamente cuáles son las obligaciones en cuanto a prestaciones de previsión social tiene el patrón. También vamos a ver un ejemplo de plan de previsión social, cómo lo tendremos que hacer. Otro documento muy importante para el patrón son las actas administrativas, derivado de que cuando el trabajador comete una infracción y se va a rescindir la relación laboral, se tiene que levantar una acta administrativa, hay que dejar evidencia de todo ello, ¿para qué? Pues para que se pueda justificar cuál es la rescisión o las causas de rescisión de la relación laboral. El cuadro de antigüedades es otro documento en donde para efecto de vacaciones también se tiene que elaborar para que los trabajadores tengan conocimiento de cuáles son sus vacaciones a las que tiene derecho. En caso de rescisión, también cuando se va a dar la rescisión de la relación laboral, se requiere dar aviso al trabajador y si el trabajador no recibe o no está en condiciones, porque a lo mejor no está dentro de la empresa, de recibir el aviso, tenemos que hacerlo a través de la autoridad laboral. Vamos a ver todo el procedimiento para que sea legal, para que sea válido la rescisión de la relación laboral por parte del patrón. Finalmente, en la parte de PTU, en donde también necesitamos integrar una comisión para efectos de la PTU y el proyecto de reparto de PTU, el ejemplo que vamos a ver de todo ello. Y bueno, son los documentos, algunos de los documentos, porque obviamente hay muchos más documentos que en materia laboral se tendrían que estar revisando por parte del patrón y elaborando. Vamos a empezar por lo que sería el contrato, ¿sí? El contrato de trabajo. Vamos a ver qué es lo que debe de contener, algunos ejemplos de contrato, qué es lo que debemos de cuidar en cada uno de estos documentos, los requisitos, y empezaríamos por la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 24, nos indica cuál es la forma como se deben de establecer las condiciones de trabajo y nos indica que debe ser por escrito cuando no existan contratos colectivos. Tenemos tres tipos de contratos de trabajo. Los tres tipos de contrato de trabajo que tenemos es contrato individual, contrato colectivo y contratos ley, ¿sí? Ley, contratos ley, ¿sí? Los vamos a ir aquí anotando para que lo podamos ir explicando. Entonces, dentro de los contratos, en materia laboral, tenemos lo que sería el contrato individual, ¿sí?, de trabajo, ¿sí?, lo que sería el contrato colectivo y el contrato ley, así se denomina. El contrato individual de trabajo, ¿cuál sería? Pues el que celebra patrón, trabajador. Entre ellos dos, entre las dos partes, celebran el contrato individual. Ahí no tenemos mayor problema. Creo que la mayoría de los patrones utilizan contrato individual de trabajo. Es trabajador, patrón. Pero también tenemos el contrato colectivo de trabajo. ¿Ese quién lo firma? Patrón, sindicato.
el patrón con el sindicato firman un contrato colectivo de trabajo, los trabajadores son representados por el patrón, ¿sí? Creo que ahí no tenemos mayor problema porque bueno, pues el sindicato es el que da los lineamientos del contrato colectivo y se establecen todas las prestaciones. ¿Cuáles son los contratos ley? Así se llama, contratos ley. Los contratos ley en materia laboral son aquellos que se firman entre un sector patronal y un sector de la industria. ¿Sí? Seguramente, si por ahí ustedes revisan en el diario oficial, hay contratos ley para la industria del algodón, para la industria textil, ¿sí? Entonces aparece un contrato, por ejemplo, si yo soy una empresa que me voy a dedicar a la industria textil, bueno, pues no firmo contratos colectivos de trabajo con sindicatos, me rijo por lo que dice el contrato ley. Y ahí se establecen los aumentos de salario, se establecen las condiciones, todas las prestaciones. Entonces, en esos contratos ley es firmado por un sector de la industria, ¿sí? Es un sector de la industria el que regula los contratos ley. Los contratos ley y los contratos colectivos, pues obviamente no los vamos a trabajar porque pues, son muy específicos, es con sindicato, es con un sector, pero sí vamos a trabajar los contratos individuales de trabajo. Empezaríamos por ver que los contratos de trabajo se tienen que elaborar en 2 ejemplares y que debe de quedar uno en poder de cada una de las partes. Entonces, los contratos individuales de trabajo se firman en 2 tantos originales, uno patrón y uno trabajador. Y primera obligación del patrón, ¿cuál es? Darle al trabajador su contrato individual. Hay que entregarle al trabajador ni siquiera es copia, sería su contrato original firmado por patrón y por trabajadores, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se tendrá que establecer que le vamos a dar a los trabajadores copia de su contrato individual. Y aquí, bueno, pues tendríamos que revisar porque, pues resulta que ya en la práctica el patrón tiene que estar cumpliendo con darle copia de su contrato al trabajador, ¿sí? Aquí la pregunta sería, ¿ustedes le dan, dentro del área de recursos humanos, copia al trabajador de su contrato? Ahí teníamos que darle copia al trabajador. Y la pregunta sería, ¿y por qué no le damos su copia? Porque el patrón piensa, bueno, si no tiene su copia, pues a lo mejor no puede ejercer sus derechos, ¿no? Pero pues finalmente eso no tiene nada que ver. Con contrato o sin contrato, el trabajador podría demandar, ¿sí? Porque recordemos que en materia laboral, el trabajador, si llega a hacer una demanda, su dicho del trabajador, lo que él vaya y diga ante la autoridad laboral, la autoridad lo considera cierto, salvo prueba en contrario. Entonces, el que tiene que aportar la prueba para desvirtuar lo que diga el trabajador es el patrón, ¿sí? Entonces, el hecho de no darle su contrato o su copia, pues no significa que no tenga sus derechos el trabajador, ¿sí? Entonces, primer punto, debe de tener su contrato por escrito y copia para el trabajador. Cada quien debe tener su copia en cuanto al contrato individual de trabajo. Ese contrato de trabajo, ¿qué es lo que debe de contener? En el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos da los requisitos de lo que debe de contener ese contrato. Esta lista, si ustedes en la empresa ya tienen sus contratos elaborados, pues sería cuestión de ver el contrato y revisar que esté cumpliendo con todos estos requisitos, entre otros, por supuesto. ¿Cuáles serían? Primero, lo que es la parte de el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CUR, RFC y domicilio del patrón y del trabajador. Estas ahorita vamos a ver en un ejemplo donde son las declaraciones. Si ustedes recuerdan, cualquier contrato de trabajo empieza diciendo declaraciones. Declara el patrón ser una persona moral, constituida, notario, número tal, domicilio tal, o sea, tiene que traer todos esos datos, ¿sí? Y luego dice, declara el trabajador ser Juanito Pérez, con RFC, con domicilio, o sea, debe traer todo esto. Entonces hay que verificar que diga todo esto, ¿sí? En cuanto a lo que sería nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CUR, RFC, domicilio del patrón y domicilio del trabajador, ¿sí? Por aquí alguien me decía que ya poner sexo ya es discriminatorio, que ya no tendríamos que poner sexo, que tendríamos que poner género, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya ahí depende de cada quien. De entrada aquí nos dice que así lo pongamos, pues así lo tendríamos que poner, no tiene por qué considerarse discriminatorio, ¿sí? En este caso.
Entonces, vean, este primer punto es lo que corresponde a las declaratorias, a las declaraciones, lo que le declara el patrón y lo que declara el trabajador. Son sus datos generales, nada más hay que revisar que su contrato tenga todo ello. Un dato que se adicionó por ahí del 2012 fue la CUR, no decía que tuviese la CUR, entonces hay que revisar que sus contratos sí tengan la CUR de los trabajadores. Siguiente punto, ¿qué es lo que vamos a anotar en el contrato de trabajo? Si la relación de trabajo es por obra, por tiempo determinado, por temporada, por capacitación inicial, por tiempo indeterminado o en su caso si está sujeto a prueba. ¿Ese dato dónde lo vamos a poner? En el título del contrato y dentro de la parte del contrato. El contrato, ahorita vamos a ver el ejemplo, nos debe decir como título contrato por tiempo indeterminado, contrato por obra determinada, contrato por tiempo determinado. Ahí ya llevamos tres formas de contrato. Pero a su vez también podrían llevar periodo de prueba y periodo de capacitación inicial. No hay contratos a prueba. O sea, no pueden tener un contrato que diga contrato a prueba como título. Tendrá que decir contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba o con periodo de capacitación inicial. ¿Sí? Entonces, esta modalidad de contrato de capacitación inicial y periodo de prueba es precisamente para adicionárselo al contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por obra determinada. Entonces ahorita vamos a ver que en el título lo debe de contener y en el cuerpo del contrato también debe de estar contenido. ¿Sí? Entonces es muy importante definir el tipo de contrato. ¿Qué pasa si no le anotamos qué tipo de contrato es? ¿Cómo se va a considerar? Como si fuera por tiempo indeterminado, lo dice la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, para que no suceda eso, pues hay que ponerle qué tipo de contrato estamos hablando. Después viene el servicio o servicios que deban prestarse, los que se van a determinar con la mayor precisión posible. ¿Ustedes qué anotan en los servicios que deba prestar el trabajador? El puesto, ¿sí? Normalmente ponemos el puesto, ¿sí? ¿Y con eso será suficiente? Las funciones, ¿y a poco dentro del contrato sí les caben todas las funciones que debe de hacer el trabajador? No, normalmente no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dentro del contrato aparece el puesto que va a desempeñar el trabajador, o sea, ponemos ahí el puesto y hacemos una breve descripción, pero también podemos hacer referencia a que va a realizar las actividades que están contenidas, pues a lo mejor decimos en el anexo A y hacemos un anexo A. ¿Y qué va a contener el anexo A? Todo lo que es el perfil del puesto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy contratando, vamos a suponer que vamos a contratar al gerente de ventas, a un jefe de ventas o un jefe de producción, pues en el contrato, el puesto, vamos a decir, para desempeñar el puesto de jefe de producción, que va a realizar las actividades siguientes. Y podemos describir 2, 3 actividades, digamos la principal, pero continuar diciendo, y las que se especifican en el anexo A, que es donde está lo del perfil del puesto. ¿Y qué van a tener en su anexo A? Toda la lista de las actividades que va a realizar esa persona. ¿Sí? Toda. Si es una hoja, 2 hojas, 3 hojas, las que sean, pero entre más preciso, como nos dice aquí, entre más preciso sea las actividades, mucho mejor, porque así el trabajador va a saber cuáles son sus obligaciones. Si el trabajador, yo le pido que realice alguna actividad y se niega a hacerlo, es una causa de rescisión de la relación laboral y lo podría yo despedir al trabajador sin responsabilidad para el patrón, pero necesito que en su contrato esté muy específico cuál es el puesto que va a desempeñar. De lo contrario, pues no lo puedo despedir, ni mucho menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está muy preciso lo que sería el puesto que va a tener que realizar el trabajador. ¿Sí? Si no lo tenemos, si a lo mejor ustedes me dicen, no, pues es que yo mis contratos nada más dice jefe de producción y nunca le di la descripción del puesto. Bueno, pues podemos hacer el anexo A, un adendum al contrato donde pongamos la descripción completa y se lo damos al trabajador. Le decimos, aquí están tus actividades, fírmale para que estés enterado cuáles son todas tus actividades que debes realizar. Siguiente punto dentro del contrato, el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. ¿Qué van a anotar ustedes ahí? ¿Qué anotarían ahí? El lugar o lugares. La dirección de la empresa, ok. ¿Cuál otra? ¿Sí? ¿Qué otra cosa pondríamos ahí? Porque
recuerden que estas son las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Nos dice la dirección. Entonces, si yo le pongo, anoto en el contrato de trabajo, que el domicilio va a ser, vamos a suponer aquí, ¿sí? Avenida Coyoacán, número tal, piso tal, ¿sí? Y si yo después le quiero cambiar el lugar de trabajo, y no lo dije desde el principio, entonces le estoy cambiando las condiciones de trabajo y el trabajador tendrá que estar de acuerdo, y si no, yo lo tendré que liquidar. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a poner o qué le vamos a anotar dentro del lugar o lugares donde deba prestarse el servicio? ¿Sí? Porque imagínense, si le ponemos que va a trabajar aquí en este domicilio y después la empresa se va a ir a Toluca y el trabajador dice, no, fíjate que no, yo no me voy. ¿Por qué? Porque tú nunca me dijiste que el trabajo también se podía modificar el domicilio. ¿Sí? No me lo estableciste dentro de las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Liquidar al trabajador. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando las condiciones de trabajo. Todo cambio en las condiciones de trabajo que establezcamos aquí debe de estar convenido con el trabajador y, en su caso, ratificado por la autoridad laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a poner el lugar o lugares de trabajo donde deba prestarse el servicio? Que va a ser en el domicilio actual de la empresa, ¿sí? O en cualquier otro lugar dentro del territorio nacional o dentro de México, del país, que la empresa vaya a cambiar su domicilio. O sea, ya le dejamos muy claro que puede ser que lo estemos modificando durante ese lapso. Si yo soy trabajador y me dan voy a ser su trabajador y me dan ese contrato donde dice, te puedo cambiar el domicilio y yo no me voy a querer ir nunca de aquí de la ciudad, igual y no te firmo el contrato. Desde el principio te digo, no, yo no quiero cambiarme de domicilio. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver cómo lo tendríamos que redactar, o sea, en cualquier lugar del país. Ahora, si va a ser un comisionista vendedor, es un vendedor, ¿en dónde va a andar? En la calle, dentro del país. Y si va a estar en el extranjero, si va a ser vendedor y va a visitar clientes del extranjero, pues también tendré que anotar ahí que no nada más va a ser en territorio nacional, sino en cualquier otro lugar del extranjero donde tengamos clientes. Entonces, para el lugar y lugares donde deba prestarse el trabajo, tenemos que especificar muy claramente cuál es el lugar donde va a prestar el servicio. Duración de la jornada. Otro requisito que vamos a tener que anotar sería la duración de la jornada de trabajo. ¿Cuál va a ser el horario que va a tener? Aquí recordemos que es jornada. ¿Cuáles son las jornadas de trabajo que tenemos en materia laboral? Diurna, nocturna y mixta. ¿La diurna de cuántas horas? 8. ¿La nocturna? 7. ¿Y la mixta? El promedio, 7 horas y media. Exactamente. Sí, es diurna 8, nocturna 7, mixta 7 horas y media. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le voy a decir al trabajador? Ven aquí, ¿cuál va a ser su jornada de trabajo? ¿Sí? Diurna, ok. ¿Y si lo quiero cambiar? Pues, si ustedes me dicen, tu jornada es diurna, ok, y vamos a suponer que en 4 meses, resulta que por necesidades de la empresa, tienen que cambiar o rolar los turnos. ¿Sí? Como a mí me contrataron por diurna, yo ya no puedo aceptar nocturno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? También en duración de la jornada, establecer que será una jornada diurna, ¿sí? Y también dentro de esa jornada que se podrá modificar de acuerdo a las necesidades del patrón. ¿Sí? Tenemos que dejar en cada caso abierto de tal forma que no tengamos limitante en que al trabajador le podamos cambiar las condiciones. Si no lo hacemos, el patrón va a estar imposibilitado después de modificarle las jornadas al trabajador. ¿Sí? Ahora, si soy una empresa que sé que siempre va a ser diurna, pues a lo mejor no tengo tanto problema. Pero a lo mejor, imagínense, un hotel, tienen jornadas diurnas, nocturnas, y a lo mejor también tienen mixtas, y el trabajador lo contratan para que tome ciertos, hay que rolar lo que serían los turnos. Entonces, una semana están en diurna, otra semana están en nocturna, otra semana están en mixta, y no se diga si son un hospital, las enfermeras, los enfermeros, los doctores, también tienen que estar rolando lo que serían sus jornadas. Entonces, de esta forma, vamos a dejar abierto a que puede ser cualquier jornada de trabajo en la que, de acuerdo a las necesidades de la empresa, lo vamos a tener que ubicar al trabajador.
forma y monto del salario. ¿Cuál va a ser la forma y el monto del salario? ¿Qué salario es el que le vamos a dar aquí al trabajador? Normalmente le ponemos que es un sueldo semanal, quincenal o mensual, pero también podemos ponerle que sea su sueldo diario, su cuota diaria, que sea la que dice el contrato. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para efectos de lo de el pago de nómina, para efectos del pago de las cuotas de seguro social, la integración del salario, también tendríamos que decir cuáles son precisamente la forma en cómo le vamos a pagar el salario, el monto del salario. ¿Cuál sería la forma del salario? ¿Es un salario fijo, un salario variable o un salario mixto? Si es un sueldo fijo, pues ya sabemos que le vamos a pagar cierto monto quincenal, mensual, semanal o diario. Si es un salario variable, puede ser a base de comisiones, a base de pagarle a través de estajistas, si es que esa es la forma como lo estamos pagando. Y si es un salario mínimo, que es como se llega a contratar a veces a los comisionistas, te doy un sueldo base de X monto más comisiones. Entonces, si son más comisiones, tengo que decir cuál es la base y cuál es el porcentaje. Si es a destajo, tendré que decir que hay un tabulador y ese tabulador es el que voy a utilizar para hacer el pago al trabajador. ¿Sí? Entonces tendré que indicar cuál es la forma y el monto del salario dentro de lo que es el contrato de trabajo. ¿Sí? El día y lugar en que le vamos a pagar el salario. ¿Qué día vamos a pagar el salario? Si es semanal y trabaja de lunes a sábado, pues el sábado le pagamos. Si trabaja de lunes a viernes, le pagamos lo que sería el viernes. Entonces, ¿qué día le voy a pagar y el lugar de pago del salario? El lugar de pago del salario pues tendrá que ser en las instalaciones de la empresa, ¿sí? Que ahora ya como es dispersión de nómina, pues ya finalmente pues ya no, realmente no lo estamos haciendo dentro de la empresa. Esto de el lugar de pago es para aquellos casos en donde todavía pagan con sobre, ¿sí? En donde se les paga en efectivo al trabajador, se les da su sobre de efectivo y de esa forma es como lo vamos a tener que establecer, ¿sí? También tenemos que indicar que el trabajador será capacitado y adiestrado de acuerdo a los planes y programas de trabajo. El trabajador tiene que cumplir con cierta capacitación, el patrón la obligación de darle la capacitación y el trabajador la obligación de recibir lo que sería también la capacitación. Y desde luego es en base a los planes y programas de trabajo. Aquí, por ejemplo, la capacitación tendrá que ser en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo. En horario de trabajo. ¿Y no puede ser fuera de horario de trabajo? Sí, también, pero hay que pactarlo. Y ahorita vamos a ver que en el contrato ahí se va a decir que puede ser la capacitación dentro del horario de trabajo o fuera del horario de trabajo, ¿sí? Aquí están los lineamientos y ahorita vemos el ejemplo de todo ello. Otras condiciones de trabajo tales como los días de descanso. ¿Qué días de descanso va a trabajar? Si va a trabajar de lunes a viernes y descansar los sábados y domingos, o de lunes a sábado y descansa los domingos. Obviamente tenemos que acomodar las horas, que sean las 48 horas dentro de lo que serían los días trabajados. Las vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones se le van a otorgar al trabajador? Y cualquier otra condición de trabajo que se tenga que establecer, ¿sí? Entonces las vacaciones también, si son conforme a ley, pues así podríamos decirlo, conforme a la Ley Federal del Trabajo, ya sabemos cuáles son. Y si no son conforme a la Ley Federal del Trabajo, se tendría que decir cuáles son y de hacer una tablita para que el trabajador tenga conocimiento de todo ello. La designación de beneficiarios. Esta fracción es nueva del año pasado, a lo mejor sus contratos no lo tienen. Si a la hora de que revisen sus contratos actualmente se dan cuenta que no tienen esta fracción, entonces hay que incluirla. Ahorita vamos a ver en el contrato esta fracción cómo la redactaríamos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Un adendum a su contrato de trabajo de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque es obligación que dentro del contrato el trabajador designe beneficiarios para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas cuando muere el trabajador. Cuando muere el trabajador, tiene que entregarle a los beneficiarios lo que sería todo lo que les corresponde. Y también cuando sea por fallecimiento o desaparición de un acto de la delincuencia. Entonces, si el trabajador desaparece, bueno, pues a los familiares se les tendrá que pagar todo lo que corresponde al trabajador, pero además que sean los beneficiarios que él designó, ¿sí? Esto no estaba, entonces si tienen contratos ya de años anteriores, hay que hacer el adendum para que me designes quiénes son tus beneficiarios, ¿sí? De esa forma es como lo vamos a tener que trabajar. Sí, ¿qué pasó? Dígame. ¿Qué fecha de corte se manejará
para esta fracción, ¿sería por cuando se da de baja en el Seguro Social, por un acta administrativa, por algún documento oficial para fijar la fecha, bueno, para tomar la fecha de la baja del trabajador? Ah, ok. No, bueno, aquí de entrada, si el trabajador, bueno, son dos supuestos, ¿sí? Que el trabajador muere, ¿sí? Obviamente, su último día trabajado, hasta ahí generó ciertas prestaciones, ¿sí? A partir de ahí, al trabajador, los beneficiarios tienen derecho a que se les pague lo que sería la parte que corresponde. Estos beneficiarios son los designados y son los que van a tener que cobrar, ¿sí? El detalle es cuando es por desaparición. ¿Sí? Sí, porque digamos, en la lista de asistencia... ¿Nos ayudas con el micrófono, por favor? En la lista de asistencia al tercer día, pues ya se considera, bueno, ya estaría presentando una tercer falta, ¿no? El tercer día, y ya lo podríamos dar de baja sin responsabilidad del patrón. Híjole, pero no sabemos a esa fecha el estatus de la persona. Así es, no, de entrada, si el trabajador, cuando el patrón, a ver, ¿qué pasaría si faltan los 3 días? Ya el cuarto día, dice el patrón, vamos a levantar un acta administrativa y vamos a rescindir la relación laboral. De entrada, para rescindir la relación laboral es ausentismo sin causa justificada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como patrón? Investigar, porque de entrada puede ser que hago su acta administrativa, lo doy de baja en el Seguro Social, rescindo la relación laboral, le calculo su finiquito y resulta que al rato regresa y me dice, aquí está mi incapacidad. ¿Por qué no me la trajiste? Y luego, pues no pude, aquí está mi incapacidad. Todo lo que hice no sirvió de nada, de entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de darlo de baja porque faltó los 3 días consecutivos? Pues que sea injustificado. Hay que investigar, hay que buscar al trabajador, a ver si está justificado. A lo mejor está en el hospital, a lo mejor hay alguna causa que no le permite asistir y no le permite también informarme, ¿sí? Entonces, en ese caso, el trabajador, pues sí tendrá que avisarme, pero si no lo hace, no lo puedo dar de baja sin nada más. El otro detalle es, ¿qué pasaría si es por desaparición? Esto es algo que, bueno, tristemente hay que reconocer, que el trabajador el lunes ya no llegó. ¿Sí? Y tú piensas que es injustificado, ¿no? Dices, pues no vino, pues, quién sabe qué habrá pasado, y pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, y seguramente otra vez hay que buscarlo con la familia. A lo mejor la familia ya nos informa, oye, pues es que desapareció. Entonces, ¿la familia qué tiene que hacer? Pues el trámite correspondiente para pues denunciar la desaparición, ¿sí? Pero pues, no te van a dar lo que sería el acta de desaparición, ¿sí? Luego no te lo van a dar, ¿sí? Entonces no hay una fecha específica, porque pues, no sabemos si lo van a encontrar, si no lo van a encontrar, en qué condiciones lo van a encontrar y todo ello. En sí, esta parte sí está un poquito más complicada por desaparición. Digo, por muerte, bueno, pues el detalle es que dices, bueno, ya murió el trabajador, y si también fue que desapareció y pues ya murió, no sabemos exactamente cuándo. Falleció la persona. Exactamente. Una semana más, y yo al tercer día, al cuarto día, yo ya lo estaría dando de baja en el Seguro Social. Entonces, la recomendación es hacer la investigación pasando el cuarto día, hacer una investigación y bueno, pues a recibir la noticia, ¿no? Incluso desde el primer día que faltó. Ahorita que veamos que me designe beneficiarios, ¿sí? Ahorita yo en el contrato les puse que me designe nombre, parentesco y su porcentaje. Pero creo que sería conveniente y dame más datos, ¿sí? Beneficiario, ok. Su nombre, parentesco, sus teléfonos, su domicilio, sí, para que en caso de que sea necesario, pues yo los pueda buscar. Correcto. ¿Sí? Para que no quede así a la deriva, que no sé a dónde los voy a buscar. Entonces, este dato es nuevo, ahorita vemos cómo lo tendríamos que redactar en el contrato, ¿sí? ¿Qué sucede si falta el contrato por escrito? ¿A quién se le va a responsabilizar de esa formalidad? Al patrón. El patrón es el que va a tener la responsabilidad de que el contrato tiene que ser por escrito, ¿sí? ¿A quién perjudica más si el contrato no está por escrito? Ya ven que ahí podría ser un patrón que lo contrata al trabajador, le dice, bueno, pues esas son tus condiciones de trabajo, las de ley, y no se firma el contrato y no lo firma el trabajador.
al que me va a perjudicar, ¿a quién va a ser? Al patrón. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba en una demanda laboral es del patrón. Entonces, si el trabajador, imagínense que un trabajador llega ahí a la autoridad laboral y dice, voy a levantar una demanda contra mi patrón. Ok, a ver, ¿cuánto te pagaba tu patrón? No, pues tanto de sueldo, ¿sí? Y me daba estas prestaciones. ¿Alguno de ustedes ha visto una demanda laboral? ¿Sí? ¿Qué te pide el trabajador? Te pide cosas que ni siquiera das tú en tu empresa. ¿Sí? Y no me dio mi despensa, no me pagó mis horas extras, no me pagó mi pago navideño. Dice, sí, ¿cuándo doy pago navideño? No sé, el trabajador dice que no le pagaste, así es que se considera cierto lo que diga el trabajador, salvo prueba contraria. ¿Cuál va a ser la prueba del patrón? Pues aquí está su contrato, mira, y aquí están sus condiciones de trabajo. O sea, yo no le doy todas esas prestaciones, yo le doy estas nada más. Sus recibos de nómina, aquí están los recibos de nómina, donde está todo lo que le estoy pagando al trabajador. Pero si yo no tengo como patrón pruebas para aportarlas ante la autoridad laboral, por eso siempre gana el trabajador. ¿Sí? No es que estén a favor del trabajador, es que el patrón a veces no tiene las pruebas adecuadas, ¿sí?, para poder determinar cuáles son las prestaciones que le corresponden. Entonces, esta formalidad es obligación del patrón y no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas del trabajo. Entonces, aunque no se tenga contrato, el trabajador tiene sus derechos, ¿sí?